todos y todas. De parte del equipo de formación continua, les da la bienvenida a este workshop organizado por la Unidad de Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El evento de hoy se divide en dos partes. Primero contaremos con la ponencia de María Percas, y ella nos hablará sobre la inteligencia emocional, un mecanismo eficaz para la comunicación asertiva. Y al finalizar daremos paso a un espacio de diálogo con el público en el cual pueden realizar preguntas o comentarios a través del chat o prendiendo sus micrófonos. Para empezar, tenemos el agrado de contar con la participación de María Percas, quien cuenta con una maestría en Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, máster en Métodos de Psicología Humanista en el Instituto Erich Fromm de Barcelona, máster en Gestión y Resolución de Conflictos y Mediación, Área de Familia y Conflictos Públicos, Universidad de Barcelona, mediadora con número de registro 744F del Centro de Mediación Familiar de Derecho Privado de Cataluña. Docente de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es psicoterapeuta reconocida por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia. Se ha especializado en prácticas innovadoras en los paradigmas de comunicación y transformación de conflictos. Dicho esto, María, puedes iniciar con la ponencia y bueno, quedamos todos atentos a tu inicio. Vale, buenas noches, buenas tardes a todas. De momento veo nombres de mujeres, no he visto ningún nombre de varón, pero quizá me equivoco. Bueno, a todas y a todos, eventualmente, me da mucho gusto vuestro interés en estar hoy, que es un día víspera de feriado, que estéis participando en este encuentro. Bueno, os cuento un poquito de mi interés por el tema de la comunicación. Desde que tengo uso de razón, he sido como una observadora de las reacciones y de las respuestas mías a lo que hacían y decían los demás. Y también me di cuenta que el mismo hecho, o la misma actitud, o la misma situación, tenían en mí o en los demás, no siempre tenían en mí o en los demás la misma respuesta. O sea, lo que yo me fui dando cuenta es que las personas nos comunicamos de manera diferente y no siempre nos comunicamos de manera semejante. O sea, a veces podemos ser muy habladores y otras veces podemos ser muy callados, a veces reaccionamos muy bien ante una situación y ante la misma situación otro día reaccionamos de otra manera, y eso me intrigaba, digamos, lo aprendí un poco como intentando entender qué era lo que pasaba en mi entorno, qué era lo que pasaba, cómo era que las personas nos relacionábamos. Y finalmente descubrí, ya muchos años después, que eso tenía que ver con la inteligencia emocional. Y entonces, bueno, la pregunta lógica es, ¿y qué es la inteligencia emocional? Bueno, podríamos decir de manera breve que la inteligencia emocional es la adquisición y el manejo de destrezas en relación con nosotros mismos y en relación con los demás. Y esto tiene que ver con nuestro propio bienestar o malestar según se trabaje, ¿no? Claro, estas destrezas para comunicarnos de la mejor manera posible con nosotros mismos y con los demás no vienen en el paquete con el que nacemos. Tenemos potencialidades, ¿no? Pero esas potencialidades hay que desarrollarlas, hay que hacerlas crecer, hay que aprenderlas, ¿no? Y por lo tanto podemos decir que conviene que todas las personas, así como aprendemos a leer y a escribir, y no podríamos funcionar en la vida o podríamos funcionar con muchas dificultades si no supiésemos
leer y escribir, también tenemos que aprender un alfabeto, tenemos que alfabetizarnos emocionalmente. ¿No? ¿Y cómo es que bueno, en qué consiste alfabetizarse emocionalmente? Bueno, pues conocerse, observarse mucho a una misma, cuándo reacciono de una manera, cuándo respondo de otra, cómo reacciona fulanito de tal, cómo responde fulanito de tal. Aprender a observar. Por eso es que a mí las sesiones estas en virtual, cuando la gente tiene las cámaras apagadas, me cuestan muchísimo, porque es como que me está faltando el 80% o más, el 80% de la información. O sea, las personas tenemos un cuerpo y nos comunicamos desde este cuerpo. Entonces, para mí, ver la pantalla y no ver ninguna persona, digamos, aunque sea por cámara, me resulta muy, muy incómodo, porque es como si estuviese hablando con los ojos cerrados, ¿no? No veo a nadie y me siento bastante sola. Bueno, entonces estaba diciendo que para alfabetizarse emocionalmente es necesario observarse a uno mismo. Y yo decía que también había que observar a los demás. En esa observación de los demás está también observar los gestos de los demás, cosa que yo en este momento no estoy teniendo. Vosotros sí tenéis, vosotros me veis, pero yo no os veo. Bueno, otra manera es escarbar en nuestro fondo, en el fondo de qué emociones siento cuando pasa tal cosa, qué emociones siento cuando pasa tal otra. Observarme a mí misma. Detectar cuando nos enfadamos, cuando nos alegramos, con qué cosas nos alegramos, con qué cosas sentimos rabia, con qué cosas sentimos tristeza. Es decir, cómo resonamos ante situaciones. Eso también forma parte de esta alfabetización emocional, ¿no? Y por lo tanto, digamos, podemos decir que la inteligencia emocional, que supone una alfabetización, se puede traducir por una habilidad de controlar impulsos y ansiedad. O sea, la persona que ha trabajado su inteligencia emocional tiene capacidad de manejar bien su impulsividad, ¿no? O sea, no hace lo primero que se le ocurre, sino que normalmente está capacitada para frenar sus impulsos y decidir si hace tal cosa o hace tal otra. Claro que hay situaciones en que la realidad nos supera, ¿no? Y entonces reaccionamos sin poder pensar. Por eso siempre digo que está muy bien que se hagan ensayos de terremotos, porque es una manera de, en un terremoto, digamos que suceden las cosas muy rápidamente y no hay mucho tiempo para pensar. Y por lo tanto es bastante posible que las personas se precipiten y entren a funcionar como sin control, ¿no? Y por eso estos ensayos, simulacros, lo que ayudan es a pensar, ¿y qué pasaría? ¿Qué tengo que hacer ahora cuando sienta el temblor? Y entonces, a medida que uno, digamos, repite esa situación, cuando llegue el momento, uno ya va a estar como preparado para saber que primero tiene que hacer esto, después esto otro y después esto otro, porque lo ha hecho antes, lo ha ensayado. Es como ensayar los pasos de un baile, ¿no? Bueno, esta inteligencia emocional también, aparte de controlar, que nos ayuda a controlar los impulsos y la ansiedad, también nos ayuda a tolerar la frustración.
Y tolerar la frustración es una de las cosas más importantes en la vida, porque hay cosas que podemos lograr y hay otras cosas que no podemos lograr. Y no siempre logramos lo que queremos. Y por lo tanto, tenemos que tener, o conviene que tengamos, una capacidad para frustrarnos. Y el frustrarnos no significa que el mundo se acaba. Hay muchas cosas que no nos salen bien, o que no tenemos la autorización para seguir adelante. Bueno, la frustración forma parte de lo que es la vida. No siempre vamos a lograr lo que queremos. A veces no hay posibilidades o no hay posibilidades en este momento, quizá más adelante sí. Otra cuestión que tiene que ver con la inteligencia emocional es motivarse a uno mismo. Encontrar, digamos, estímulos para hacer cosas que no podemos hacer o que no nos viene bien hacer. Me están llamando y no sé por qué, Dios bendito. Estoy en medio de la... Oh, por favor. No puedo atenderlo, estoy en medio de la... ¿Quién es usted? Soy su vecina del primer piso. A las 8. 8, no se preocupe. Perdón, esto nunca pasa, pero hoy ha pasado. Alguien que viene y golpea mi puerta. Bueno, perdón. Entonces, motivarse a uno mismo. Muchas veces no tenemos ganas de hacer las cosas. Y estoy casi segura que a vosotras os pasó que os habíais apuntado para a esta charla informativa del taller, pero mañana es feriado y ya estamos como en modo viernes, ¿no? Aunque sea miércoles. Y entonces seguramente a alguna de vosotras os pasó que digo, uy, qué pocas ganas tengo de entrar a esta charla informativa. Y mejor lo dejo pasar, pero hubo así como una voz interior que os dijo, no, mejor, voy a hacer un sacrificio y me meto en esta charla. Es decir, es una manera de motivarse, hacer cosas que uno en principio no quiere hacer. Otra de las cosas que la inteligencia emocional nos ayuda es a comprender las señales emocionales de los demás, a entender qué es lo que le está pasando a tal persona, porque si sabemos observarnos a nosotros, podemos ver que las reacciones o las respuestas de los demás tampoco son tan diferentes a las nuestras. Somos seres humanos y a pesar de que somos diferentes, también tenemos aspectos comunes. Entonces, observarme a mí misma me permite también conocer a los demás. Y otra de las cosas de la inteligencia emocional, y creo que ha sido muy importante esta inteligencia emocional en esta época que hemos vivido y que estamos viviendo, es mantener el equilibrio en momentos de cambio. De momento, bueno, todavía no te había pedido que... Gracias. Entonces, mantener el equilibrio en épocas de cambio. Estamos en una gran época de cambio y mantener el equilibrio a pesar de estas incertidumbres es algo que nos permite afrontar el presente de una manera más saludable. Y entonces conviene tener esta capacidad como para reflexionar, interiorizar, concienciarse y poder no estar tan a merced de las cosas tan especiales que están pasando tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Encontrar un foco de un espacio de unión con una misma,
porque si no estamos observándonos a nosotros, nos podemos un poco como alocar, ¿no? Como confundir, ¿no? Hoy estaba leyendo la frase de un psicólogo que me pareció muy interesante. Dice, como voy a tener que vivir muchos años conmigo mismo, más vale que me lleve bien conmigo mismo, ¿no? Todo el mundo va a tener que vivir con él mismo o con ella misma. Entonces, más vale poder llevarse bien, ¿no? con uno mismo. Y para llevarse bien con uno mismo, conviene conocerse uno mismo. Bueno, ahora sí, por favor, si puedes pasar la primera diapositiva. Vamos a ver que la inteligencia emocional, simplemente estoy haciendo como una lista de cosas para que tengáis un recorrido, para que tengáis un panorama general, muy general. Hoy es una charla informativa, no es el curso en sí mismo, no es el taller en sí mismo. Entonces, la inteligencia emocional la podemos utilizar a nivel de lo intrapersonal, o sea, a nivel de nosotras mismas. Entonces, por favor, la primera, el autoconocimiento. Es importante conocerse a una misma cuando reacciono de una manera, cuando respondo de otra manera, con qué cosas me siento de una manera, con qué cosas me siento de otra manera. Siguiente. Conocimiento y control de las emociones. Conocer cuando aparecen determinadas emociones, porque las emociones son como el termómetro de la fiebre. El termómetro en sí mismo es un instrumento, un aparato que nos sirve que nos avisa de si nuestro cuerpo tiene fiebre o no tiene fiebre. Y si tiene fiebre significa que hay alguna infección. Por lo tanto, lo que viene a decir el termómetro es, pon atención a esto, porque hay alguna infección. Mira esto. Las emociones también. Cuando nos sentimos emocionadas, yo por ejemplo me he emocionado hace un momento cuando me tocaron la puerta, porque no era una llamada que yo esperaba y además llegó en un momento que no era el conveniente y tuve que interrumpir y no me gusta interrumpir. Entonces, en ese momento, la emoción que sentí fue rabia, directamente, enfado. Es decir, ¿quién está tocando a mi puerta y está molestando el encuentro que estoy teniendo con la gente que está interesada en inteligencia emocional? Entonces, la emoción me advirtió de que, bueno, había algo que me incomodaba, ¿no? La emoción que yo sentí tiene relación con una incomodidad que sentí. Entonces me avisó, la emoción me avisa de cosas. Siguiente. Conocimiento de habilidades personales. Esto también es muy importante en inteligencia emocional, saber qué cosas hacemos bien o en qué cosas tenemos más posibilidades de desenvolvernos mejor. Es importante saber qué habilidades personales tenemos y qué habilidades personales no tenemos tanto y que si decidimos las podemos desarrollar. Siguiente. Y la automotivación, que como os explicaba, va muy bien para hacer cosas que en principio no tenemos gusto, no nos vienen, no tenemos ganas de hacerlas, pero que si no hubiésemos tenido esa automotivación, bueno, en principio no estaríais aquí seguramente si no hubieseis tenido automotivación para hacer la escuela primaria y la escuela secundaria. Había mañanas que hacía frío y que uno no tenía ganas de dejar la cama y sin embargo uno dejó la cama para ir al colegio y esa es una manera de estar automotivada, aunque en ese momento no tuvieseis muchas ganas. Siguiente, por favor. Y la autoestima constructiva. Conviene aceptarse
para poder cambiar aquellas cosas que uno quiere cambiar. Es decir, estimarnos de manera constructiva. ¿Para qué? Para desarrollar aquellos aspectos que nos hacen más plenos, más amorosos, más íntegros, más leales, más dignos. Eso es la autoestima constructiva. Siguiente, por favor. La parte de inteligencia emocional relacionada con lo interpersonal, es decir, entre personas y personas, tiene que ver con, siguiente, si pudieses dar al siguiente, el conocimiento de los demás para interactuar mejor. Importante conocer a los demás, observar las reacciones, observar las respuestas. Eso nos va a permitir poder tener una mejor relación. Y finalmente tenemos el otro elemento que forma parte de la inteligencia emocional, es la asertividad. ¿Y qué es la asertividad? La asertividad es el poder comunicar desde el propio respeto de uno con respeto hacia los demás. Es poder pedir y decir a los demás lo que queremos decir y queremos pedir, de manera de respetarnos a nosotros mismos y después de, y al mismo tiempo de respetar a los demás. Poder pedir las cosas que queremos pedir sin ocultar o sin dejar de, sin separarnos de lo que realmente necesitamos o deseamos. Entonces, puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar, bueno, rápidamente. En esta diapositiva se ve la aplicación intrapersonal de la inteligencia emocional y la aplicación interpersonal. Es decir, en este cuadro está resumido lo que he venido explicando y que de alguna manera comprende la inteligencia emocional. Siguiente, por favor. Tenemos muchas emociones. Tenemos en estos emoticonos, se ve la variedad de emociones que están en nuestro cerebro y que están en nuestro cuerpo. Siguiente. Y hay un sociólogo, antropólogo, filósofo, que en este momento tiene 100 años y si llega a julio va a tener 101, que está muy lúcido, que se llama Edgar Morin, y que dice: la emoción es el modo más directo de comunicación entre los seres humanos, antes de las palabras. Averigüe qué le dicen sus emociones. Vivimos emocionados, siempre tenemos una emoción. Hay emociones muy, digamos, visibles o que las sentimos muy a flor de piel, y hay otras emociones que son como mucho más tranquilas, más serenas, pero siempre vivimos emociones. Entonces me gustaría un poco hacer un pequeño experimento, y me gustaría que pensaseis en qué, trataseis de detectar qué emoción sentiste la última vez que te dieron una buena noticia. ¿Qué emoción creíste sentir cuando te dieron una buena noticia? Si quisieseis abrir cámaras, sería estupendo, ¿sí? Bueno, veo que nadie abre cámaras. Abrir cámaras es una manera de comunicarse mejor, de evitar
esta distancia social. Gracias, Lisette. Esta distancia física que nos han impuesto, ¿eh? Y que además se equivocaron mucho al decir que era distancia social. Justamente lo que no había que distanciarnos era socialmente. Podemos estar distanciados físicamente, pero distanciados socialmente es un gran peligro para una comunidad. Justamente lo que tenemos que lograr es comunicarnos. Entonces, la pregunta es, ¿qué emoción creíste sentir la última vez que te dieron una muy buena noticia? ¿Quién quiere? ¿Con qué emoción se siente que recibió cuando recibió una buena noticia? Ruth Gracias a la levantó la vez. mano. Ruth nos ¿Cómo? quiere decir algo. Sí, levántala, bueno, o habla directamente. Alegría. ¿Hay alguien que sintió alegría? Ruth, coméntanos. ¿Quién quiere? Alguien dice, coméntalo. ¿Qué cosa? Buenas noches, no cuento con cámara, pero quisiera comentar que la última vez me sentí muy feliz. Claro, perfecto, muchas gracias. Felicidad y alegría son normalmente emociones que tienen que ver con algo que nos produce bienestar, ¿eh? O que nos trae una cosa positiva en nuestra vida. Voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿qué sentiste la vez que alguien que tú esperabas que hiciera lo que tú necesitabas no lo hizo? Repito, ¿qué sentiste la vez que alguien que tú esperabas que hiciera lo que tú necesitabas no lo hizo? ¿Qué emoción creíste tener? Coraje. ¿Coraje como rabia o coraje como valentía? Me enojé. Vale. Como rabia. Vale. Bien. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar, por favor, si puedes pasar la siguiente diapositiva, vamos a ver que hay muchas emociones, muchas, hay muchas más emociones que las que estáis viendo aquí. Aquí es un resumen muy pequeño. Hay familias de emociones, ¿eh? Según algunos psicólogos hay 4 familias de emociones, para otros psicólogos hay 6 y para otros psicólogos hay 7 familias de emociones. Llamamos familias porque están como en una familia debajo de un papá o de una mamá y hay emociones que pertenecen a ese grupo, ¿no? Que están conectados entre sí, que se parecen aunque no son iguales. Entonces fijaos, en la alegría, por ejemplo, no siempre uno está alegre, pero uno puede tener alguna emoción que está dentro de esa familia, de la familia alegría. Por ejemplo, el entusiasmo, estar entusiasmada, sentirse bien, sentirse plena, sentirse contenta. Fijaos que hay diferencia entre sentirse contenta y sentirse alegre. También tiene que ver la seguridad, sentirse seguro, eso puede dar una emoción que no es alegría, pero que está conectada con la alegría, que está más cerca de la alegría. La tranquilidad, evidentemente la tranquilidad es diferente a la alegría, pero está dentro de la misma familia. Y estar distendido, no estar tenso. Eso tiene que ver con la alegría. Otra familia es la tristeza. Bueno, a veces las personas están tristes, a veces están desanimadas, otras veces están abatidas, decepcionadas, amargadas, nostálgicas,
y lánguidas. Son, digamos, son distintas. Imaginad una paleta de pintor y en la paleta de pintor imaginad el color azul. Pues hay muy diferentes colores de azul. Todos forman parte del azul, sí, pero son diferentes. Y en las emociones es lo mismo. Hay emociones que pertenecen a la misma familia o las que las podemos incluir en la misma familia, las podemos reunir en la misma familia, adjudicar a la misma familia, pero que en sí mismas tienen matices diferentes. Y por eso la persona que tiene una buena formación en inteligencia emocional sabe expresar qué emociones siente de una manera mucho más rica que cuando la persona no tiene ese vocabulario emocional, ¿no? Porque hay personas que dicen, una les pregunta, ¿y cómo estás? Muy bien, genial, genial. Pero no explican qué tipo de bienestar están sintiendo. Por el contrario, otras personas que dicen, fatal, fatal. Tengo una depresión. No es una depresión. Posiblemente están abatidas, les ha pasado algo, pero no saben distinguir. Ponen en el mismo saco, ponen un montón de emociones y por lo tanto se explican de una manera muy pobre. Por eso es importante la inteligencia emocional. ¿Puedes pasar, por favor, a la otra? Tenemos también la otra familia de emociones, es la rabia. Tenemos la irritación, el odio, la cólera, la agresividad, la repugnancia, el nerviosismo, la desorientación. A veces una persona muy enfadada está muy desorientada, no sabe, no atina a qué hacer, está que no se centra, no puede centrarse porque está muy cogida por la emoción, ¿no? Y otra emoción que existe, otra familia de emoción, es el miedo. Y conectado con el miedo está la preocupación, la inquietud, la agitación, la cerrazón, es decir, no quiero nada, no puedo hacer nada, no. El bloqueo, que tiene mucho que ver con la cerrazón, la desconfianza, la ansiedad. Entonces, digamos que todas estas 4 familias de emociones son absolutamente necesarias. ¿Por qué? Porque nos dan noticias de que algo nos está pasando. Y, por ejemplo, si tengo miedo, es bastante seguro que me proteja de esa situación que me da miedo. Si voy por la calle y veo una persona con actitud amenazante sí, amenazante, es muy posible que yo me ponga a caminar rápido o a correr. O sea, el miedo me puede salvar de una situación peligrosa. La rabia me puede salvar de una situación injusta. Hay muchos casos de cuando unas personas son maltratadas, sienten rabia. Y cuando sienten rabia se movilizan para pedir una situación de justicia, ¿no? O sea, la rabia también tiene su punto interesante, ¿no? Y la tristeza también es muy importante porque nos permite acompañarnos a nosotros mismos en los momentos de duelo. Los duelos no solo se hacen porque fallece alguien. A veces los duelos, muchos duelos, hay muchos tipos de duelos y hay duelos por situaciones que no van a
que no se van a poder dar, ¿no? Por ejemplo, el haber sido despedido de un trabajo, ¿m? O el perder la vista, o el perder movilidad, o el perder la casa en un incendio. Entonces hay muchos duelos y hay muchos tipos, digamos que la tristeza nos ayuda a centrarnos en lo que estamos viviendo. Y finalmente la alegría, que es una emoción que normalmente es la familia de la alegría, es algo que en principio todas las personas se sienten bien estando alegres. Bueno, pues esta es un poco la cuestión que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Cómo comunicamos estas emociones, cómo pedimos lo que queremos pedir, ¿sí? Cómo usamos nuestro lenguaje para pedir lo que necesitamos, ¿sí? Cómo expresamos lo que queremos decir. Hay tres maneras de comunicarse, digamos. Una es pidiendo las cosas directamente, diciendo las cosas directamente, con respeto hacia una misma y con respeto hacia los demás. La otra manera de comunicarse es la agresividad, exigiendo, siendo prepotente, invadiendo a la otra persona. Y otra tercera manera de comunicarse es desde la inseguridad, no diciendo, no pidiendo, adaptándose a lo que los demás dicen porque no quiero que los demás. Y entonces tenemos personas que no expresan lo que quieren decir y por lo tanto, como no expresan lo que quieren decir, usando este medio de la inseguridad, se quedan sin cumplir con sus deseos, ¿no? Y a veces se quejan porque no se les entiende, pero no se les entiende porque no lo dicen. Y nadie es adivino. Entonces, si no decimos las cosas, no vamos a lograr lo que queremos. Entonces, esto es básicamente, veo que me he extendido un poquito más de lo que estaba un poco estipulado. Y pues esto es lo que en grandes líneas va a contener este taller de inteligencia emocional y comunicación asertiva. Y bueno, me pongo a disposición de vosotros, hasta las 8 dispongo y a las 8 va a venir esta señora a ver, no sé qué necesita, mi vecina de abajo, que es una vecina nueva, y bueno, ya me enteraré. Y entonces, si puedes sacar por favor ya las diapositivas y en todo caso nos quedamos con cámara encendida y podéis preguntar y yo veré si puedo responder o no, porque no soy todóloga. Muchas gracias, María. Entonces pasamos a la segunda parte, que es de ronda de preguntas, ¿no? Así que los y las invitamos a compartirnos sus preguntas a través del chat o bueno, pueden activar su micrófono y nos la comentan. Y si encendéis la cámara, yo más feliz que una perdiz.
pueden escribirnos si es que no tuviesen audio. Bueno, creo que todos estamos un poco tímidos hoy. Bueno, al parecer no hay preguntas, comentarios respecto a la sesión de hoy. Bueno, parece que no hay comentarios por ahora. Igual pueden hacer en los próximos puntos. Antes de cerrar, queríamos compartir con ustedes en la información del nuevo curso que Formación Continua va a aperturar, el cual es Inteligencia Emocional y Comunicación Asertiva. Este curso se va a desarrollar desde el 12 de mayo al 29 de mayo. Va a constar con 24 horas. Las clases van a ser totalmente virtuales, los lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche. El cierre de inscripciones es este 28 de abril. Y para mayor información pueden escribirnos a Formación Continua, al correo de Formación Continua, al correo de nuestra compañera Milagros. En ella les va a poder acompañar en su proceso de inscripción. Y dejamos el número de celular de Formación Continua para que puedan contar con mayor información. Igual voy a dejar el correo aquí en el chat grupal. De momento no hacemos el registro de asistencia. Entonces los y las invitamos a este nuevo curso, el cual va a estar dirigido por María Precaz. Y bueno, es como una de tantas ediciones que se ha dictado, ¿no?, de parte de la Unidad de Formación Continua. Si es que no hubiese algún comentario adicional. Bueno, aquí una participante nos pregunta: buenas noches, gracias por la ponencia. Mi consulta es ante una situación de confrontación. Una situación de confrontación implica la validación de las emociones de la otra persona, es lo que ella nos consulta. A ver, de nuevo, lo puedes repetir porque no lo entiendo. Quizás si la persona lo puede explicar un poco, el sentido. Ella nos comenta que ante una situación de confrontación implica la validación de las emociones de la otra persona. Implica que la otra persona está reaccionando y respondiendo de acuerdo a sus necesidades. Y esas necesidades, digamos, uno entiende lo que le está sucediendo a la persona. Eso no significa llegar a un acuerdo con esa persona, pero uno puede entender que si una persona tira los platos a la otra, es que su necesidad de no ser respetada hace que reaccione de manera violenta. La violencia es la manera más dramática que tienen las personas en salir al exterior, porque como no pueden expresarse de una manera, digamos, no me gusta la palabra, pero sería como civilizada,
con asertividad, como no saben manejarlas, como no saben porque no han aprendido, no porque sean malas, manejar la asertividad, salen con violencia. La violencia está indicando la gran necesidad de ser atendida que tiene esa persona, y como no sabe cómo plantearlo, sale violentamente. Entonces yo puedo entender, podemos entender el motivo por el cual se expresa así, pero no necesariamente vamos a aplaudir esa manifestación de esa persona. Podemos entender, pero no, no legitimar. Una cosa es entender y otra cosa es legitimar. No sé si te has respondido porque tampoco sé si supe entender. Me refiero si, por ejemplo, ante alguna discrepancia muchas veces escucho que muchas veces La primera palabra que se dice es cálmese, y eso muchas veces empeora la situación. Uh-huh. Claro, claro, porque depende de cómo... Claro, la palabra cálmese en el fondo es una orden. Cálmese. Y una persona que está enfadada, si le mandas una orden, se enfada más. Pero si le dices, cuéntame, quiero entender lo que te pasa, ¿qué te está pasando? Ahí estás abriendo el diálogo, entonces la persona no se siente atacada. Si tú le dices, cálmate, cálmate es una orden. Y la persona no le gusta que le den órdenes. Cristina dice, ¿ha habido cambios de relación de Warsaw? No cuentan con medición. Eso es interno, es una... Muchas gracias por la respuesta. Bueno, si no hubiera algún comentario o consulta adicional, este sería el workshop por hoy. Muchas gracias, María, por tu tiempo, tu espacio y por la ponencia. Y a todos ustedes por escucharnos y por seguirnos. Las y los esperamos en el nuevo curso de inteligencia emocional. Muchas gracias. A todas, todos, y hasta la próxima. Espero veros en el taller. Muchas gracias, María. Nos vemos a todos y todas. Buenas noches. Gracias.